Asuntos Constitucionales. Escuchamos. Lilian Samaniego. Gracias, presidente. El día de ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales llevó adelante todo el debate que hace a este tema. Hubo 3 dictámenes, uno en mayoría, otro en minoría y otro a título individual de una senadora. Me gustaría vía secretaría que se dé. ¿Ya se leyó? Muy bien. Entonces, presidente, en este estadio solicito que, si ya se leyó, se tenga en cuenta la exposición en mayoría la votación en mayoría que se ha hecho ayer, independientemente que el dictamen de la comisión, de cualquiera de las comisiones, no son vinculantes. Hubo un debate profundo sobre este tema porque hace a resolver en esta instancia, en la plenaria, un tema bastante complejo que interesa a la ciudadanía en la instalación de que tengamos 45 senadores, que llevemos adelante nuestro trabajo acá en la Cámara de Senadores y podamos tomar una decisión sobre el tema. Entonces, presidente, dicho esto... Gracias, señora senadora. La vocera de la comisión, la presidenta, por la posición en mayoría. Se concede uso de la palabra al senador nacional Eduardo Nakayama. Muchas gracias, presidente. Simplemente para exponer brevemente al plenario los motivos del dictamen en relación a este punto del orden del día, donde nosotros proponemos que quien debe jurar es el suplente número 1 de la lista de cruzada nacional. ¿Por qué, presidente? Se ha hablado mucho en estos días, incluso leyendo algunos dictámenes de asesores, de colisión. Bien, lo que explica Nakayama en esta intervención es exactamente eso que hablábamos recién, el nombramiento del artículo 185 de la Constitución Nacional, donde se habla ya de la posibilidad de la inhabilitación, que dice Nakayama, en realidad él no tiene una condena firme. Escuchamos. Tenemos que recordar que la colisión solamente se puede dar en normas del mismo rango. Es decir, si una norma va por una avenida y la otra norma va por una calle paralela, no pueden colisionar jamás. Pueden llegar a ser contradictorias, pero no podrán colisionar jamás porque tienen otro rango desde el punto de vista constitucional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sabemos que existe un orden de prelación de las normas jurídicas. El jurista austríaco Hans Kelsen nos legó la famosa pirámide de Kelsen, y que nuestro ordenamiento jurídico coloca a la Constitución Nacional, la Carta Magna, como la más importante de todas, luego a los tratados internacionales ratificados por la República del Paraguay, después las leyes de la República, luego los decretos y finalmente los reglamentos y otro tipo de normas de convivencia. En ese sentido, también es importante aclarar que el reglamento interno de la Honorable Cámara de Senadores, que me permito ponerme a disposición del Pleno con algunos otros colegas que estén interesados en redactar uno nuevo, porque me parece que ya es justo y necesario. Estamos hablando de un reglamento del año 1968. Y desde el punto... Entonces, vemos que en el reglamento interno, lógicamente, existen muchas contradicciones en relación al actual texto constitucional. En una parte habla de renovación parcial de las cámaras, cuando hoy sabemos que la Constitución Nacional del 92 coloca el periodo parlamentario
de 5 años que se deben hacer conjuntamente con las elecciones presidenciales, ¿verdad? Entonces no tenemos renovación parcial de las cámaras. Sabemos también que el nuevo periodo parlamentario, de acuerdo a la Constitución del 92, empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. Por eso nosotros hemos jurado el 30 de junio y no el 31 de marzo, como dice el reglamento. En otra parte, cuando habla de inhabilidades y demás, hay remisiones a artículos inexistentes en nuestra Constitución Nacional, como el artículo 144, que se refiere a la Constitución Nacional de 1967, no se refiere a la Constitución Nacional de 1992. ¿Por qué es importante hacer este pequeño preámbulo y esta introducción, presidente? Porque creo que acá el Pleno tiene la obligación, primero, de respetar el ordenamiento jurídico nacional, el Estado de Derecho y la Carta Magna. Para nosotros, para todos los paraguayos y los senadores que hemos jurado respetar la Constitución y las leyes, no podemos violar ese ordenamiento que tenemos. Y en ese sentido, varios de los dictámenes, incluso sobre el cual está fundamentado el dictamen de la comisión en mayoría, se basa en un artículo del reglamento interno del año 1968, cuando la Constitución Nacional de 1992 no era siquiera una idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 187 de la Constitución Nacional vigente para este tipo de casos? Del año 1968, cuando la Constitución Nacional de 1992 no era siquiera una idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 187 de la Constitución Nacional vigente para este tipo de casos? Dice, en el tercer párrafo, que las vacancias definitivas o temporarias de la Cámara de Diputados serán cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamento, y la de la Cámara de Senadores, que es el caso que nos ocupa, por los suplentes de la lista proclamada por el Tribunal Electoral. Es claro el texto constitucional, no deja lugar a dudas. Estamos hablando aquí de una vacancia que es hoy temporal, pero que puede ser definitiva si sobreviene posteriormente una inhabilidad. Y la inhabilidad, conforme dice la ley electoral, es de interpretación restrictiva, es decir, no tenemos libertad de interpretación nosotros. Y dice que son lo que dice el artículo 153, el artículo 197 y el artículo 198 de la Constitución Nacional. No hay otra inhabilidad. Reitera un poco, Eduardo Nakayama, esto que veníamos ya hablando, el artículo 187 de la Constitución Nacional, donde él habla de que el único impedimento para Rafael Esquivel sería que él realmente esté condenado.